Ayer miércoles los concejales del Grupo Municipal de Esquerra Unida visitamos el Hogar de la Sagrada Familia para comprobar directamente la situación y necesidades que existen en el funcionamiento del Hogar de la Sagrada Familia, donde se está atendiendo a nuestros mayores. En la visita hemos intentado conocer con más profundidad, viéndolo en concreto en el sitio, tres cosas. Por un lado, las condiciones en las que están los trabajadores del hogar y las necesidades que tienen para realizar su importante labor, y por otro lado, las condiciones que están las instalaciones y necesidades que existen. Las instalaciones estuvimos viendo y hemos visto algunas necesidades que veíamos que era importante que se pueden ir mejorando. Y sobre todo, las condiciones en las que están las personas mayores que son atendidas en el Hogar Sagrada Familia. Desde Esquerra Unida consideramos que es importante y bueno hacer un seguimiento directo de los distintos servicios que el Ayuntamiento hace para ver en qué se puede y se debe mejorar, y especialmente para lo que sea plantear proyectos de futuro en la medida que sea posible, proyectos de futuro que lo que van a hacer es que mejoren lo que va a ser el servicio en la BAI. A partir de lo que hemos visto y comprobado en el Hogar Sagrada Familia, hay algunas cosas que ya sabíamos que cómo estaban, pero al ir personalmente y verlo en el sitio, nosotros desde el Grupo Municipal de Esquerra Unida vamos a ir presentando propuestas de las deficiencias que hemos ido viendo, encaminada en tres bloques. Un primer bloque sería los trabajadores, otro segundo bloque sería las instalaciones, y el tercer bloque, y más importante, las personas mayores que allí son atendidas. En cierta manera, tres aspectos que van interrelacionados entre ellos. Nosotros, este tipo de dinámica de ir al sitio para conocer las cosas directamente, es una dinámica que vamos a seguir utilizando desde Esquerra Unida, y vamos a continuar visitando otros servicios, otras dependencias del Ayuntamiento, para en cierta manera valorarlo directamente y encaminar nuestras propuestas o nuestras mociones a mejorar lo que será el servicio, porque conforme está ahora cada vez hay que ir mejorando más los servicios que está prestando el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó.